La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Está compuesto por el cerebro, la médula espinal y estas redes nerviosas llamadas neuronas que nos sirven para que se transmita la información a través de conexiones neuronales. Prácticamente generan señales eléctricas a través de la sinapsis. Y por este lado tenemos a las dendritas, que son las conexiones de entrada, y a los axones, que son las conexiones de salida de información. Y entonces tenemos que es el desarrollo, el neurodesarrollo es todas estas modificaciones que pasan por el sistema nervioso y tenemos cuatro etapas. La primera es la anatómica, que se trata más que nada sobre la gestación, cuando se dice que todo esto empieza a partir de los 18 días de la fecundación. Entonces tenemos que se da la generación de los órganos, el aumento de tamaño durante esas 38 semanas. La segunda etapa es la autonomía motora. Esta se trata más que nada de que el niño explore, tiene más conexiones sinápticas debido a la interacción con el entorno y pues si tiene interacción social también. Aunque claro que en la tercera etapa se da mucho más esto, que es acerca del lenguaje y la comprensión del entorno. Se da de los 3 a los 10 años y pues en este caso se consolidan estas conexiones neuronales que se crearon en las etapas anteriores. En la cuarta etapa es la de identidad personal, se da de los 10 a los 20 años y hay un despertar del hipotálamo. ¿Qué significa esto? Hay una liberación de hormonas y también hay una maduración sexual. También se puede dar el caso del declive cerebral, puede ser tanto como en la memoria, o bueno, también tenemos esta etapa que ocurre, bueno, que empieza en la adolescencia y también ocurre en la adultez, que se trata de la poda sináptica. ¿Qué significa? Bueno, significa que prácticamente las conexiones o estas ramificaciones que se unían con otras se van debilitando si no se usan. Entonces, si se debilitan, se retraen y ya no se usan. Entonces es cuando perdemos mucha información y muchas veces esto está determinado por las experiencias de la infancia. Esto ocurre con nuestros axones, descartando las ramificaciones inadecuadas. Y bueno, se habla mucho sobre si hay periodos críticos para el aprendizaje y si los hay, y son los siguientes. El primero es el control emocional de 0 a 2 años, la adquisición de vocabulario que es de 0 a 3 años, también del segundo idioma que se da de 0 a los 10 años y pues tiene que ver mucho el entorno también, de matemáticas y lógica que se da de 1 a 4 años y de música que se da de 3 a 10 años. En todo esto influye mucho la nutrición y una estimulación apropiada. La estimulación temprana también depende mucho de las etapas, pero a eso vamos en un momento. Y se trata más que nada de intervención de técnicas que nos ayudan a desarrollar lo cognitivo, lo social y emocional del niño durante la etapa infantil. Y pues van ciertas etapas, está la motricidad gruesa y la fina. La fina se trata sobre actividades de precisión, la gruesa se trata un poco más sobre fuerza, también está lo social afectivo y el desarrollo del lenguaje. Para esto debe haber una estimulación sensorial, ya sea de la vista, del oído, del olfato y del tacto. ¿Cómo se hace? A través del descubrimiento del entorno. Como hablábamos antes, se puede hacer muchas cosas, se puede poner música, se pueden deletrear letras, aprender lenguajes, juegos de mesa también ayudan mucho para esta estimulación. Prácticamente estamos hablando de toda la captación, la modificación de esta información, de almacenarla y pues después poder producir. Existen dos tipos de procesos cognitivos que son los básicos y son los superiores. Los básicos se trata un poquito más sobre percepción, de la sensación, de la atención y la memoria, y los procesos superiores son un poco más acerca de razonar, de entender, de resolver conflictos, de toma de decisiones y todo eso. También viene mucho lo del lenguaje. En el lenguaje, ¿qué pasa? Es gestos, imitación, la escritura y claro, el hablarlo, ¿no? Y pues toda esta adquisición de conocimientos es tanto implícito como explícito y pues también se da de manera pues como interna o pues por el entorno. Y aquí también podemos ver las etapas de Piaget. La primera es sensorio-motriz, que se da de 0 a 2 años y es sobre coordinación de la información, es más como interacción física. La segunda es la etapa operacional de 2 a 7 años, se da un desarrollo del pensamiento simbólico o el pensamiento mágico y pues hay mucho egocentrismo y dificultad para de la empatía. En la siguiente es la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años. Esta es más como conclusiones válidas, pero no tan abstractas. Y en la última es un poco más sobre lógica, la etapa de operaciones formales. Se trata de, eh, ahora sí, aplicar estas ideas, o bueno, es el sobrepensar, pero en ideas abstractas. En las demás etapas hablábamos un poco sobre que había una predisposición hacia hacer cierto tipo de cosas. Ahorita vamos a hablar un poco sobre periodos sensibles, que se trata un poco más acerca del interés. Pero bueno, todo esto empieza desde la etapa prelingüística, en donde el bebé pues tiene esto del balbuceo, que imita algunas palabras, más o menos dice monosílabas y luego ya las va formando palabras para hacer frases con significados y pues conceptos. Todo esto se da en el área de Wernicke.
Se encuentra en el lóbulo temporal y se trata mucho sobre input. En esta etapa encontramos lo que es el lenguaje escrito, que se da de los 3 a los 4 años, y el lenguaje que se puede leer, que se da de los 4 a los 5 años. Se dice que un niño puede aprender hasta 5 idiomas y esto mejora mucho su atención y puede mejorar también la parte en la que puede hacer multitasking o varias tareas a la vez. También tenemos el área en la que se da el lenguaje de producción, que es el área de Broca en el lóbulo frontal, y esto, en esta área se produce la decodificación, el sentido de las palabras y su significado. Y ya para concluir, es importante recordar que hay ciertas cosas que pueden hacer daño a nuestro cerebro, como el no poder o el no dormir bien. Hay también etapas para esto. Los bebés duermen de 12 a 16 horas, los niños duermen de 9 a 12 horas y los adultos duermen 8 o menos horas, pero tal vez deberían de dormir más. También tiene mucho que ver la dieta balanceada, que no tenga, no nos genere tanta ansiedad, porque también se dice que el azúcar está relacionado con el estrés y el mal humor. Hacer ejercicio mínimo de 30 a 45 minutos al día. También hacer actividades que estimulen nuestro cerebro como rompecabezas y también se pueden aprender por lo menos unas 5 palabras nuevas al día. Y sería todo.